Bob Esponja temporada 1 es probablemente la más única y distintiva de todas las temporadas del show, pues no hay nada posterior que se le parezca. Quizás puedas decir que esto es válido para la primera temporada de cualquier show, pues es durante esta etapa en la que los realizadores están experimentando y probando a ver qué funciona y no funciona. Por ende, cualquier primera temporada se sentirá menos realizada que el resto. Sin embargo, este no es precisamente el caso con Bob Esponja. Para hacer la primera temporada, el equipo creativo logró establecer casi que definitivamente todo lo esencial del show, desde las personalidades de los personajes, sus relaciones, sus deseos, sus dinámicas, los lugares que frecuentan, sus actividades. Realmente no mucho ha cambiado en más de 25 años de la existencia de este show. No, lo que realmente hace sentir distinta a la temporada 1 es una serie de pequeños detalles, como el ritmo narrativo, el cómo se usa la música, la animación a mano, el cómo se dibuja a veces a los personajes y, en fin, ya que hablamos de estos y pese a que he dicho que la temporada 1 los establece muy bien, analicemos cómo se desempeñan estos en esta primera iteración del show. Bob Esponja es, desde un principio, un personaje muy redondo, pese a ser cuadrado, ¿ok? Incluso argumentaría que esta versión del personaje es una de las mejores de la serie, y esto se lo acredito a Hillenburg, pues él ya tenía una muy buena idea del personaje desde la Biblia de la serie. Bob Esponja es incurablemente optimista, inocente, sincero y bien intencionado. Es un espíritu libre, fascinado por lo obvio y lo suficientemente creativo como para ver casi todo bajo una nueva luz. Su buen humor y sus buenas intenciones a menudo irritan a los demás, pero su refrescante actitud lo convierte en un simpático marginado. La verdad, es increíble lo detallado que es el personaje de Bob en esta Biblia, desde ser obsesivo, tener múltiples intereses, cómo reacciona a ciertos eventos, su deseo por aceptación social, su optimismo, su relación con los demás. Y lo mejor es que cada una de estas características lo vemos todo en la temporada 1. Absolutamente todo lo descrito y siempre podemos explorar y ver más facetas de él. Podemos ver sus rasgos positivos como sus rasgos más negativos. Podemos ver cómo su personalidad y su forma de ver la vida pueden favorecerle en contraste con otros personajes y también cómo esto mismo puede perjudicarle en otras ocasiones. Es un personaje muy único, incluso hasta el día de hoy, fuertemente caracterizado, que es interesante y agradable de seguir incluso cuando está completamente solo. Mucho del punto de varios episodios es lo molesto que le resulta a personajes que son más cínicos que él, y se necesita de cierto talento para hacer esto y no resulte molesto por igual para la audiencia. Con el pasar de las temporadas, la descripción básica de Bob Esponja se mantendría, exagerando uno que otro rasgo de su personalidad, con diferentes grados de éxito. Patricio, siento yo, es un personaje que les costó tiempo terminar por completo. Si comparas a Patricio en la primera mitad y la segunda mitad de esta primera temporada, notarás el cambio de amigo bonachón, que es como una figura de hermano mayor para Bob Esponja, a un sujeto no tan bonachón, a veces algo cretino, con ataques de neurosis. Me gusta la versión temprana de su personaje, pienso que crea una dinámica entre él y Bob que es única de esta temporada. Aquí hay una constante de Bob Esponja buscando consejo en Patricio, a quien lo considera alguien sabio. Esponja sigue lo que Patricio le explique, y esto más tarde los mete en problemas. Este rol de mentor es algo que realmente nunca volvemos a ver en la serie, pues más adelante se le ve a ambos en términos igualados, e incluso con Patricio siguiendo a Bob Esponja más que viceversa. Si bien me gusta esta versión temprana del personaje, definitivamente pienso que su versión más descerebrada, algo cretina y neurótica, crea momentos más cómicos. Patricio realmente no tiene mucho de una relación con los otros personajes, y por ende, no se le ve tan unido a Bob Esponja en primer lugar. Esta es la temporada en donde su amistad se siente más independiente, pues mientras que Bob Esponja va e interactúa con todos los personajes, lo mismo no puede decirse por igual con Patricio. De hecho, ¿han notado que pese a ser Patricio técnicamente el personaje número 2, este tiene 0 episodios contados desde su perspectiva en esta temporada? De hecho, Patricio no tiene su primer episodio desde su punto de vista, hasta pasado la era clásica del show. Sí, Don Cangrejo tuvo un episodio dedicado a él primero que Patricio. Y sí, Patricio no tiene un episodio dedicado a él en toda la era clásica del show. Por este motivo,
Patricio, y especialmente en esta temporada, siempre se ha sentido como un complemento al personaje de Bob Esponja, más que un personaje independiente. Aunque, eso sí, esto bien puede compensarlo siendo debatiblemente el personaje más gracioso de todos. Ahora, quiero que contrasten esto con Calamardo, el verdadero deuteragonista de la serie. Un personaje que, después de Bob Esponja, es quien tiene más episodios contados desde su punto de vista. Solo en esta temporada, el foco a su personaje es bastante, se le dedica mucho, y Calamardo es, también, probablemente el personaje más identificable. Dios me salve de ser como esos millennials que dicen que han crecido para convertirse en Calamardo, pero por lo menos puedo entender el sentimiento. Él y Don Cangrejo son los personajes más adultos. Sí, adulto significa miserable y carente de disfrute. El show hace un gran trabajo en mostrarte su interacción y choque con Bob Esponja, pero también en independizarlo de él, pues le da sueños, aspiraciones, complejos, cosas de las que no necesita de su interacción con Bob Esponja para relucir. La temporada 1 hace un buen trabajo en hacerte empatizar con Calamardo, pero no demasiado porque muchas veces puede ser un gran cretino y, francamente, en esta temporada se merece mucho del karma que le cae. Es alguien que puede ser grosero con los clientes por ningún motivo, alguien arrogante que ve abajo a los demás, o incluso planear una venganza solo porque no soportó ver que alguien es más feliz que él. De hecho, diría que esta es una de las encarnaciones más antagonísticas del personaje. Incluso Don Cangrejo parece bueno en comparación. Y sí, esta versión de Don Cangrejo es probablemente la más calmada de todo el show. Fuera de obligarlos a llevar tarde una pizza, no puedo pensar en mucho que haga Don Cangrejo como para llamarlo un mal jefe. Al menos parece pagarle a sus empleados. Si bien su avaricia es un pilar de su personaje desde el primer momento en que sale en pantalla, también es una figura paterna para Bob Esponja y a menudo se preocupa por su hija Perla. Suele ser más antipático con Calamardo, pero bueno, no se le puede culpar mucho por ello. Un caso curioso con Plankton es que, en el relativo poco tiempo que aparece en esta temporada, su personaje parece más dependiente de su relación con Bob Esponja que con Don Cangrejo. Esto es especialmente el caso con Arenita, que si bien tú sabes que tiene sus intereses como el karate o la ciencia, no es suficiente, pues al principio su personaje es algo distante, no compartiendo pantalla en los episodios en los que aparece, a veces siendo relegada a retirarse por un rato del episodio, y al no tener muchos complejos y defectos, diré que esto merma bastante su potencial cómico, pues incluso con sus interacciones, en su mayoría con Bob Esponja, no parece tener la fuerte reacción que tienen otros personajes. Aún así, por el uso limitado que tiene, es un personaje agradable y que por lo menos siempre tiene algo que aportar a la trama de los episodios. Pero el gran perdedor de la temporada, en mi opinión, es la señora Puff. Se sabe que este fue el último personaje de los principales en ser creado, y esto puede reflejarse en su limitado tiempo en pantalla. No es que haya nada malo con su personaje, solo pienso que incluso comparándolo con Perlita, es el personaje menos realizado de la primera temporada. No mucho se nos muestra de su personalidad, su única relación con Bob Esponja se nos es más que nada insinuada y resulta más como un personaje trágico, víctima de las circunstancias, aunque admitiendo que eso igual es muy chistoso. Para terminar con el asunto de los personajes, durante años ha habido un rumor sobre que los personajes están basados en los pecados capitales y así, y pues, ¿qué si les dijera que este rumor es parcialmente verdad? That's what's fun about his character and all these characters being connected with the seven deadly sins, you know, which Steve wanted as a theme for this show. Did he really? Yeah, that was wow. Each character, for the whole series, the seven deadly sins. Each character represented one of the seven deadly which sins. one am I? Am I? You're karate. What else could it be? Karate is the eighth deadly sin. Yes. It's the eighth deadly sin. It's very deadly. No, I'm actually not sure which ones, but I know that was the idea. It was kind of like Gilligan's Island meets Faust. Wow. Aunque para mí, que alguien del equipo creativo lo diga así, tampoco me suena del todo convincente. No sabemos cuál supuesto pecado sería cada uno de los personajes, y, en mi opinión, algunas cosas como que Gary sería la gula o Bob Esponja la lujuria quedan un tanto forzadas, así que esta es mi take.
Honestamente, no pienso que los personajes sean simbólicamente algún pecado en específico. Si tomo la palabra del clip que acabamos de ver, mi suposición es que Hillenburg más bien tuvo en cuenta los pecados capitales a la hora de diseñar las personalidades de los personajes. Es decir, que los tiene en cuenta a la hora de escribirlos, más que el hecho de que los personajes representen uno solamente. Calamardo bien podría ser la envidia, como podría ser la ira, como puede ser otras cosas. Me hace más sentido que Hillenburg, un cristiano, haya pensado en los pecados capitales a la hora de escribir defectos, pero bueno, esta es mi interpretación personal de este asunto. Fondo de Bikini es un lugar extraño, luce acuático, pero al mismo tiempo no parece de esta realidad por detalles pequeños como las flores en el cielo o la arena con puntos de colores. Es un escenario relativamente mundano, pues muchas veces la vista deja muchos espacios vacíos, pero toma aspectos de la estética hawaiana y polinesia mezclándolo de una manera fantasiosa. De más está decir, la combinación de todo esto, así como el hecho de que mucho esté pintado de manera artesanal, dan como resultado una de las estéticas más únicas en la historia de la animación. Los diseños de los personajes son extremadamente variados, dado a sus especies correspondientes, no suelen compartir formas de los ojos o de cualquier otra cosa, de alguna manera logrando que con toda la variedad aún parezcan del mismo universo. Y un aspecto bastante aplaudible es cómo logra que elementos de los diseños que deberían ser feos, como los dientes saltones, una nariz grande o una cabeza de puntos, de alguna manera no resulte desagradable, todo quede armónico e incluso logre verse hasta adorable en otros contextos. Un diseño como el de Bob Esponja no debería resultar adorable, con toda la combinación de elementos feos que tiene, pero de alguna manera lo es y funciona. La animación de la primera temporada es increíblemente distintiva, pues es la única en ser animada con animación tradicional. Aún así, y con muchos usos creativos, la temporada 1 tiene casos aislados de animación digital aquí y allá, pues apenas estaban probando esta tecnología. También tiene mezcla con live action y la exhibición de acercamientos o pinturas hechas a mano que dan un toque muy surreal al show en conjunto. No hay un solo episodio de la temporada 1 en el que pueda decir que el movimiento es malo. A veces posee una fluidez verdaderamente admirable que personalmente me deja impactado, y aprecio especialmente las escenas en donde los personajes alteran su movimiento para actuar alguna emoción fuerte en particular. Dicho esto, no todo es miel sobre hojuelas, pues el dibujo o incluso la línea de los personajes puede ser bastante inconsistente. Se ve muy bien la mayor parte del tiempo, aunque dibujar a Bob Esponja con los ojos extremadamente ovalados o los ojos extremadamente redondos no es muy de mi gusto particular. Y el cachete es otro aspecto de su personaje con el que joden mucho a menudo. Pero como dije, la mayor parte del tiempo se ve muy bien, y es uno de los mejores trabajos de la serie entera. La temporada está llena de maravillosas expresiones, bastante tontas y alocadas, y es un show que, con el tipo de diseño variado que tienen los personajes, se prestan mucho para esto. Por favor, más expresiones pendejas, soy fan. Una serie sobre el mar no está necesariamente obligada a tener un toque hawaiano, pero me resulta obvio que el equipo tiene cierta historia e intimidad con esta clase de música. Agárrense porque los que me conocen saben que soy muy fan del aspecto sonoro de esta serie. Es una de las partes más importantes del show en mi opinión. Es una de mis obsesiones autistas y voy a aprovechar de que no mucha gente ha explotado la discusión en este aspecto del show. La música de Bob Esponja tiene piezas originales, compuestas para el show, vaya. Y piezas sacadas de bibliotecas bajo una licencia. La idea de esto es una continuación de Ren y Stimpy. Mucha de la música original del show, la cual es muy poca y muy limitada durante esta era, normalmente son piezas de persecución o para acentuar momentos locos.
Hay dos pilares principales de la identidad musical del show: la música hawaiana, a veces también polinesia, que, para un show sobre optimismo, es una elección muy curiosa, pues la música hawaiana más movida a menudo tiene un toque muy infantil. En otras, le da al show un toque muy relajante, especialmente en esta primera temporada, cuya narrativa es más paulatina. La música hawaiana y algunas de sus piezas más lentas utilizadas en el show hacen que, en mi opinión, le den un sentimiento muy nostálgico. Algo muy trágico es que la temporada 1 es hogar de unas piezas particularmente buenas que no volverían a ser usadas nunca más en el show. Algo que añade al tono un tanto más relajado es también que el show es un tanto más conservador en su filosofía de cómo usa la música durante esta era, eligiendo muchas veces no poner nada de música durante largos periodos de tiempo. El segundo pilar musical es la música europea de marineros, muchas veces siendo música étnica de Alemania, Inglaterra o Países Bajos. Esta es música que en la mente de la gente se asocia a Don Cangrejo, el holandés volador o el crustáceo cascarudo, aunque lo interesante de la temporada 1 en particular es cómo esta regla se rompe a menudo, muchas veces poniéndola en escenas y situaciones que no tienen nada que ver con lo anterior mencionado. Es un poco raro viéndolo ahora en retrospectiva. Tomaron una buena decisión corrigiendo esto a partir de la segunda temporada. También pienso que combinar música hawaiana y música europea con acordeón es un contraste muy grande, con una personalidad muy distinta, pero soy fan de ambos tipos de música, así que no me quejo. A veces le da al show ese tono un tanto menos infantil, más serio, por cómo se caracteriza la música de Europa. Aparte de todo lo mencionado, se usa música varia según lo amerite, como la música dramática, ya anteriormente vista en Ren y Stimpy, para efecto cómico y de exageración. Aprecio mucho que el repertorio de música varíe de música de los 90s, música de los 60s, de los 30s, hasta música de hace 200 putos años. Otra música que aparece a veces es la música latina de salón de los años 50s y 60s. Entiendo que esta música puede tener un tono tropical, pero su utilización a veces es tan random que supongo que se usa por mero gusto de los creadores. Es decir, no sé qué tiene que ver que Bob Esponja recupere su casa para que empiece a sonar Brasil, tararararara, pero nuevamente no me quejo. Por último, y lo que hace distintivamente única la temporada 1 es el tercer pilar no escrito, la música surf rock. Esta no es música de biblioteca, es música con derechos de autor, de la cual se le permitió usar al show por un tiempo. Es música que lamentablemente deja de aparecer eventualmente por allá de la temporada 5, pero la temporada 1 fue la que le dio el uso más fuerte, dándole, nuevamente, una identidad como ninguna otra temporada. Todos sabemos que Bob Esponja es un show tonto, colorido, lindo, pero esta música le hace ver tan cool, tan extremo. Y mi personal favorita.
Incluso más de 25 años después, la temporada 1 de Bob Esponja se siente atemporal de mirar y como algo que aún hoy no se ha vuelto a replicar. Tiene un encanto, es imaginativa, creativa, de tal manera que es difícil de igualar. Es un asombroso cartoon para niños, pero tanto cuidado y dedicación ha sido puesto en su realización que no es misterio de por qué cautiva incluso a los adultos. Se sintió única en su época, se siente única aún hoy.